7:24, que dice así. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a orar. Señor, te pedimos que esta tarde nos muestres la oscuridad de nuestro pecado y la caída del hombre, en nuestra naturaleza, en cómo caemos cortos de tu gloria, y nos muestres esa maravillosa gracia de Cristo en el Evangelio. Hazme menos y que tú, Señor Jesús, crezca. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me tomará asiento. Y esta tarde estaremos hablando de una de las doctrinas más odiadas para el hombre natural, la depravación total. Esta es una doctrina que rara vez se predica desde el púlpito porque ofende el orgullo del hombre natural. Y por lo tanto muchos pastores no la predican para que no haya un éxodo de miembros. Esta es una doctrina que ofende al hombre, pues nos dice que no hay psicólogo, no hay terapia, no hay programa de rehabilitación o de autoayuda que pueda arreglar la raíz del problema del hombre, su naturaleza pecaminosa. Esta es una doctrina que muestra lo horrible que es el pecado y sus consecuencias desde que Adán pecó. Esta es una doctrina que muestra que no hay métodos humanos para acercarse a Dios, pues el hombre está en un estado de incapacidad espiritual. Esta es una doctrina que muestra que las mejores obras del hombre están manchadas por el pecado. Esta es una doctrina que nos dice que desde el momento que el ser humano es concebido en el vientre de su madre, ya es un pecador. Esta es una doctrina que nos enseña la miseria del hombre por causa del pecado. Esta es una doctrina que nos enseña que el hombre está en guerra activa en contra de Dios desde que nace. Esta es una doctrina que nos enseña que el hombre desde que nace es un esclavo al pecado y que es un hijo de ira por naturaleza. Y mi meta esta tarde es que al considerar la doctrina de la depravación total, podamos decir como el apóstol Pablo en Romanos 7:24, miserable de mí, o en inglés, wretched man that I am. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y una vez más, esta es la segunda parte del sermón de Génesis 3. La primera parte vimos una exposición del capítulo. En esta segunda parte vemos teológicamente lo que significa la caída del hombre en esta doctrina de la depravación total. Así que estaremos estudiando la doctrina de la depravación total. Y lo primero que quiero hacer es definir esta doctrina. Pero para eso tenemos que entender bien lo que sucedió en el Edén. Y créanme que podemos repetir esto muchas veces, lo que sucedió en Génesis 2, del 1 al 3. Y puede parecer que ya conozco la historia, pero siempre hay diamantes de verdad que podemos descubrir de esos pasajes. Así que escuchen atentamente una vez más, brevemente, este resumen de lo que pasó en Génesis del 1 al 3. Es importante entender que en el Edén, Dios hizo al hombre y a la mujer a la imagen de Dios. Y Dios llamó al hombre a reinar o dominar la tierra. Y Adán y Eva solamente tenían que sujetarse a Dios, quien es el rey del universo. Y Adán y Eva vivían en un estado de bendición donde caminaban con Dios en armonía. Y es importante entender que Adán no era un hombre cualquiera, sino que era la cabeza de la humanidad o representante de la humanidad. Y como cabeza de la humanidad, Dios hizo un pacto con Adán. En este pacto Dios les dijo que a Adán que él podía comer de todos los frutos de los árboles del Edén, excepto de un solo árbol. Y si Adán obedecía al pacto, él tendría vida eterna para sí mismo, pero también para el resto de la humanidad. Pero si Adán desobedecía al pacto, no solamente él, sino el resto de la humanidad moriría espiritualmente y físicamente. Y el hombre estaría en un estado separado de Dios. Y como sabemos, Adán pecó y comió del árbol prohibido y fue expulsado de la presencia de Dios. Y desde ese día el hombre muere, y si muere fuera de Cristo, se va a un lugar separado de Dios por toda la eternidad llamado el infierno. Y esta es la historia que es importante tener en nuestras mentes mientras estudiamos y definimos la doctrina de la depravación total. Ahora vayan conmigo a Génesis capítulo 5. Les pido que me acompañen todos a Génesis capítulo 5. Y en Génesis capítulo 5 vamos a ver el versículo 1, que dice así. Este es el libro de las generaciones de Adán. Génesis 5 empieza a hablar del primer hombre,
y su genealogía, sus descendientes. Note lo que dice: el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Está dando un resumen de que Dios, cuando creó al primer hombre, lo hizo ¿qué? A la imagen de Dios, lo que conocemos como cristianos como el imago Dei. Y esto una vez más no se refiere a que el hombre se parece físicamente a Dios, pues Dios es espíritu, sino que se refiere a que el hombre, antes de la caída, fue creado como un ser moral y con la capacidad de tener comunión con Dios. En otras palabras, el hombre fue creado por Dios justo y sin pecado, y para vivir en comunión con Dios. Sin embargo, el hombre, aunque fue creado justo y sin pecado, tenía la capacidad de pecar. Y ciertamente Adán pecó y cayó de esa justicia original que una vez poseyó. Ahora, quiero que noten lo que sucedió después de que Adán pecó cuando él tuvo hijos. Noten el versículo 3 conmigo. Génesis 5, versículo 3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo, ¿a su qué? Semejanza, conforme a su imagen. Ahora noten que en el versículo 1 dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios, pero noten que cuando aquí dice en el versículo 3 que los hijos de Adán eran a la semejanza y la imagen de Adán. ¿Ven la diferencia? Yo creo que esto está escrito de esta manera porque Adán fue creado a la imago Dei, a la imagen de Dios, y en el momento que Adán pecó se corrompió la imagen de Dios en él. Y después, cada vez que Adán tuvo hijos, ahora somos en un sentido más la imagen y la semejanza de Adán. Es decir, somos pecadores. Es decir, o en otras palabras, aunque el hombre aún posee la imagen de Dios en él, esta se ha corrompido por el pecado y ahora somos como Adán, con una naturaleza pecaminosa, a la semejanza de nuestro padre Adán. En las palabras del predicador de Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo a Adán recto, pero él pecó, y desde entonces el hombre peca continuamente con él. Se ha transmitido la corrupción a todos los hombres. Un pasaje más antes de entrar a nuestro sermón. Vayan conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 12. Este es un pasaje clásico cuando estudiamos esta doctrina de la depravación total. Romanos 5, versículo 12. Está en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y luego Romanos. Romanos capítulo 5 y el versículo 12 dice de la siguiente manera: dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia enseña que como Adán era el representante de la humanidad o la cabeza, entonces cuando él pecó, entró el pecado al mundo entero, a la humanidad, y la muerte a toda la humanidad. Antes de eso no existía la muerte. Esto se le conoce como el pecado original. Pues de Adán se origina el primer pecado, la culpa y la naturaleza pecaminosa con la que ahora nace todo hombre. Y quiero aclarar, esto no significa que nosotros pecamos cuando Adán pecó, pues aún ni siquiera habíamos nacido, sino que cuando Adán pecó, su pecado y su culpa fueron legalmente atribuidos a nuestra cuenta. Y por esta razón la Biblia dice que cada vez que Adán tuvo hijos, él les heredó, o nos heredó, esta naturaleza corrompida y pecaminosa con la que nacemos. Así que escuchen, el hombre es pecador en dos sentidos. Primero, en un sentido legal, pues aunque nosotros no pecamos en el Edén, el pecado y la culpa de Adán nos fue contado o atribuido legalmente a nuestra cuenta. Y desde ese momento nacemos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Pero además de ese pecado, por ser pecadores, continuamente pecamos en contra de Dios, quebrando los 10 mandamientos. Ahora, en mi experiencia, la doctrina más ofensiva para el hombre natural es que le digas que es un hombre pecador desde el vientre de su madre, que es incapaz de acercarse a Dios por sí mismo. Esto no lo puede concebir en su mente el hombre natural, quien está acostumbrado a escuchar lo grande y majestuoso que es el ser humano. Pero esta doctrina le da un golpe al orgullo del hombre. Ahora, alguien podría decir: no es justo que por el pecado de un hombre, Adán, el resto de la humanidad muera
y aún los bebés sean contados como pecadores. Pero tenemos que entender que Dios escogió a Adán como el representante de la humanidad porque él era lo mejor que la humanidad tenía que ofrecer. Es decir, si nosotros hubiéramos tomado el lugar de Adán, nosotros también hubiéramos pecado, y probablemente más rápido que Adán, porque Adán era lo mejor de toda la humanidad. Pero aún el mejor hombre entre nosotros cedió al pecado y a la tentación. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, con esto en mente, ahora podemos definir la doctrina de la depravación total. Primero déjeme le digo lo que no es la depravación total. Esta doctrina no enseña que todo hombre comete los peores pecados que puede cometer. En otras palabras, o por ejemplo, no enseña que todos los hombres son asesinos, o que todos los hombres son adúlteros y engañan a sus esposas. No enseña que el hombre no puede hacer ciertas cosas buenas según el estándar humano. Pero entonces, ¿qué enseña la doctrina? Esta doctrina enseña que el pecado ha contaminado todo el hombre, su cuerpo físicamente y su alma, desde que es concebido en el vientre de su madre, y que por lo tanto no es capaz de acercarse a Dios por sí mismo, y que aún sus mejores obras están contaminadas por pecado y no son aceptables delante de un Dios santo. Una de mis ilustraciones favoritas cuando evangelizo es que le digo a las personas, imagínense que, ustedes que están aquí en la audiencia, imagínense que aquí atrás de mí pusiéramos una pantalla con todos sus pensamientos, con todas sus obras que han hecho en la luz y en las tinieblas, y sentáramos a su familia, a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo para verlo. ¿Qué sucedería? Saldrían corriendo sus familiares, sus esposas, sus esposos. ¿Por qué? Porque el hombre está totalmente depravado. Es decir, el pecado ha contaminado completamente al hombre, físicamente y espiritualmente. Esta semana debatía con uno de mis compañeros del trabajo, y cuando digo debatía, platicaba con él de esta doctrina. Y como él, hay muchos que en sus comentarios me comentó que él creía que el hombre nace bueno, un estado neutral. Y entonces le dije, te reto a que un solo día no peques, aunque un solo día no tengas ni un mal pensamiento y no hagas nada malo. Mi compañero se rió y le dije, ¿por qué te ríes? ¿Por qué crees que no puedes hacer esto? Solamente te estoy pidiendo que no hagas nada malo. Deberías de poder hacerlo si eres bueno. Y le dije, la razón que no puedes es que el hombre nace totalmente depravado. Es decir, nace con una naturaleza que en cuerpo y alma ha sido corrompido por el pecado. Ahora, escuchemos algunos de los pasajes de la Biblia que enseñan esta doctrina de la depravación total. La Biblia dice que desde el vientre el hombre es un pecador. Salmo 51, versículo 5. He aquí, dice David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y yo pregunto, ¿acaso no es la experiencia del hombre que no tienes que enseñarle a tu hijo a hacer el mal, sino a hacer el bien? ¿Por qué? Porque ya nace pecador. Jesús mismo dice que desde el nacimiento el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. Juan 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Carne es una referencia a la naturaleza pecaminosa. Lo que es nacido de la carne, del hombre caído, pecaminoso, carne es un pecador. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es por esto que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo o ni siquiera puedes ver el reino de Dios. Job 15, 14 dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Aún los pensamientos de los hombres son malos. Génesis 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Te pregunto, ¿de dónde vienen los malos pensamientos? ¿De dónde vienen tus malos pensamientos? Vienen de tu naturaleza corrompida por el pecado. Jesús dijo que el hombre es malo. Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Si vosotros siendo, ¿qué? Malos. La Biblia enseña que el hombre tiene una conciencia corrompida por el pecado. Tito 1:15,
Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Al hombre lo acusa en conciencia, no lo deja tranquilo, porque sabe que ha pecado y la conciencia le acusa. Es por eso de ahí donde viene la ansiedad muchas veces, de saber que has pecado. No estoy diciendo siempre, estoy diciendo en algunos casos, cuando alguien peca, de ahí viene la ansiedad, la depresión, aún el estado físico del hombre es afectado por causa del pecado. La Biblia dice que el hombre natural practica el pecado por su naturaleza. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, hablando de los gentiles que no conocen a Dios, dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Le dice a la iglesia de Éfeso, que ya no andéis como los otros gentiles, a los que no son creyentes, que andan en la vanidad de su mente. El hombre natural anda en la vanidad de su mente, en su imaginación, haciendo lo que piensa que es correcto, pero en una naturaleza pecaminosa. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El hombre natural está endurecido por el pecado y después hace todo tipo de perversión por causa de esto. La Biblia enseña que el corazón del hombre está corrompido. En la Biblia, corazón es una referencia al centro del razonamiento, a la voluntad humana, a las emociones y al afecto del hombre. Escuchen cómo dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón. El centro del hombre está podrido, está engañado. Más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Eclesiastés 8, versículo 11. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Nuestras emociones, nuestro razonamiento, nuestros deseos está inclinado para hacer el mal. Jesús dijo que del corazón del hombre nacía el pecado, Mateo 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El hombre natural quiere cambiarlo de afuera, quiere ir con el psicólogo, a autoayuda, a leer libros, a ir a los pasos de cambiar al hombre externamente. Y hay ciertos beneficios externos, pero nadie puede cambiar la naturaleza humana. La naturaleza humana está inclinada a hacer el mal. El hombre piensa el mal porque ama el mal. El hombre se imagina el mal y después actúa sobre el mal. Todas estas maldades de dentro del hombre salen y contaminan a todo el hombre. El hombre desde lo más profundo de su corazón, desde su alma, desea pecar. Desde su alma tiene una alma lujuriosa. Una alma lujuriosa que piensa en el pecado, medita en el pecado y después da a luz al pecado. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. El hombre natural está pensando en el pecado todo el día, todo lo que es contrario a lo bueno de Dios, a la ley de Dios. Piensa en él, se lo imagina, y el solo pensar en él es pecado, y después actúa sobre ese pecado. Los adulterios, las fornicaciones, la envidia, los celos, el orgullo, el enojo. Y después peca el hombre haciendo lo que había imaginado, y esto trae muerte, trae consecuencias a este mundo. La Biblia enseña que el hombre natural está en rebeldía en contra de Dios. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El hombre que no es creyente está en enemistad en contra de Dios. Nunca creas la mentira que el hombre no odia a Dios, porque la Biblia enseña que el hombre natural está en guerra en contra de Dios, y que este no puede y ni siquiera quiere agradar a Dios. La Biblia enseña que el hombre natural no puede ni siquiera entender las cosas de Dios.
1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, no sé cuántos de ustedes hayan leído la Biblia antes de ser cristianos y no la entendían. A mí me pasó, no entendía los pasajes, eran solamente información para mí. El hombre incrédulo no puede ni siquiera entender las cosas de Dios. El hombre incrédulo es esclavo al pecado. Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El hombre natural no puede hacer otra cosa más que pecar. Y por eso es incapaz de venir a Dios. Como Jesús mismo lo dijo. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. La Biblia enseña que todo hombre está en esta condición totalmente depravada. Romanos 3:10, el apóstol Pablo dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua enguañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre nace totalmente depravado. Y les pregunto una vez más, si pasáramos a cada uno por uno aquí, y pusiéramos una pantalla, la pregunta inicial, y nomás con los pensamientos del día de hoy, pasaran nuestros pensamientos en la pantalla para que los mirara el resto de la iglesia, ¿qué sucedería? Se quedaría vacía la iglesia, y empezaríamos con los pastores, y luego con los diáconos, y luego con los que están sentados en la primera fila, y segunda fila, tercera, cuarta, quinta y sexta. El hombre, hermanos, está contaminado por el pecado corrompido. Ahora les pido que me acompañen a un pasaje más. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Solamente vamos a ver 3 versículos aquí. En Efesios 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí el apóstol Pablo, como saben, le está escribiendo a la iglesia de Éfeso y le está hablando de la condición antes de ser cristianos que ellos estaban. Ahora les pido que agarren su dedo, un dedo, y cubran las primeras partes cuando dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cubran esas palabras, porque esas palabras no están en el versículo 1, sino que se ponen ahí para ayudarnos a entender la Biblia mejor, pero en realidad aparecen hasta el versículo 5. Así que en el original lee así, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo dice que a esta iglesia, que antes de ser cristianos, ellos eran un panteón. Así es que si ahorita miran a su alrededor, van a ver cristianos, pero antes de ser cristianos, nosotros éramos un panteón, pues estábamos muertos, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿quién le ha predicado un muerto? ¿Puede un muerto responder? Claro que no. Y en un sentido ¿y en qué sentido, estábamos muertos? No se refiere a una muerte física porque nos podemos mover y caminar y estamos vivos, sino que se refiere a que cuando no éramos cristianos estábamos muertos espiritualmente, con una naturaleza que estaba en guerra en contra de Dios, odiaba las cosas de Dios, practicaba el pecado, una naturaleza totalmente depravada. Así que Efesios 2:1 dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo dice que en otro tiempo andábamos en pecado, andábamos conforme al sistema de este mundo, andábamos guiándonos como el mundo se guía, y el mundo se guía solamente para pecar, para satisfacer los deseos pecaminosos del hombre, para satisfacer las metas basadas en el orgullo del hombre. Y dice que no solamente eso, sino que seguíamos al príncipe de la potestad del aire, quien es una referencia al diablo. Es decir, antes de ser cristianos, éramos hijos del diablo, hijos de desobediencia, y vivíamos contrarios a Dios. Noten el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Aquí es una referencia no a los deseos humanos, sino a los deseos pecaminosos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo
que los demás. Note la última parte. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Nuestra naturaleza antes de ser creyentes era hacer el mal, ser hijos del diablo. Y en esta naturaleza pecaminosa, Dios la odia. Y en esta naturaleza pecaminosa, la ira de Dios estaba con nosotros. Éramos considerados por Dios hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pecábamos porque el diablo peca y él es nuestro padre, el diablo, antes de Cristo. Y Dios tenía su ira sobre nosotros. Yo no sé ustedes, pero solamente pensar que un día Dios me tenía como un hijo de ira, me pone un poquito a pensar un poquito más sobriamente sobre mi salvación. Estaba escuchando a un cristiano dar su testimonio y empezó a explicar que cómo él estaba totalmente depravado. Y dice que él tenía un amigo en la Navy que cuando este hombre más necesitaba a su amigo se metió en problemas legales y su amigo lo ayudó, le escribió una carta para que el juez, para avalar por él su testimonio. Pero después este hombre, cuando su amigo más lo necesitaba, cuando cayó en alcoholismo, ansiedad y depresión, este hombre era tan egoísta y malo, es lo que dice él, que no le ayudó ni visitó a su amigo cuando él lo necesitaba. El amigo que le había ayudado a él. Dice que ese hombre llegó, su amigo se suicidó. Y cuando se suicidó, tampoco sintió nada. Este hombre no sintió nada, este ex militar o ex Navy. Y este hombre dice, yo estaba completamente depravado, insensible, aún a mi mejor amigo, cuando se suicidó. Y para ayudarlo, no sentía nada. Hasta que el Espíritu de Dios me dio vida y entendí mi pecado. Nota en Efesios 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, el hombre estaba en un estado muerto espiritualmente. Un estado arrogante, un estado que solamente sigue el sistema de este mundo. Un estado donde peca y vive para pecar, vive para su imaginación pecaminosa y orgullosa. Un estado inconsciente, insensible a lo bueno, insensible a la misericordia, insensible a Dios, quien es el Padre de misericordias, insensible a la palabra de Dios, insensible a todo lo espiritual. Éramos un panteón muerto. Y nos podían hablar de Dios, nos podían predicar de Dios. Algunos de nosotros fuimos a la iglesia y nos pasaba la palabra por aquí y salía por el otro lado. Estábamos completamente muertos desde el vientre de nuestra madre. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos de pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. De repente un día el Espíritu Santo decidió obrar en nosotros. Y ese hombre que no tenía sensibilidad porque su amigo se suicidó, entendió su pecado. Y nosotros que no éramos sensibles a la ley de Dios, al pecado, a la palabra de Dios, entendimos y creímos en el Evangelio de salvación. Dios mismo nos hizo nacer, no físicamente solamente, sino también a los cristianos nos hizo nacer espiritualmente. Y esto es algo que solamente Dios puede hacer en nuestra vida. Y lo hace por medio de la predicación de la palabra y su Espíritu Santo. Ahora termino con 3 breves aplicaciones. La primera es cómo responder a aquellos que dicen que es una injusticia que el pecado y la culpa de Adán no sea atribuida al resto de la humanidad. Si ni siquiera nosotros existíamos cuando Adán pecó. Y para contestar esta objeción, lo mejor es señalar que en la Biblia también la justicia de Cristo nos es atribuida gratuitamente a los que creemos en Él. A pesar de que nosotros no existíamos cuando Cristo murió en la cruz. En otras palabras, la Biblia señala a Adán como lo mejor que la humanidad podía ofrecer. Y que en Adán caímos cortos de la gloria de Dios. Y si permanecemos en Adán, vamos a un estado separado de Dios llamado el infierno para toda la eternidad. Sin embargo, Dios ha proveído a un segundo Adán, pero este vino del cielo y fue enviado por el Padre, pues Dios mismo se encarnó en la persona de Jesús y tomó una naturaleza humana para ser el segundo representante de la humanidad a tu cabeza. Y este Jesucristo, quien es Dios y hombre, fue tentado como Adán, pero como hombre venció a la tentación por la palabra de Dios. Él fue justo y sin pecado en todo lo que hizo y sigue siendo justo.
pero aún así fue a morir como un criminal a la cruz para pagar la sentencia infernal por el pecado, no de Él, sino de los hombres que creen en Él. Por lo tanto, aunque los hombres que creen en Él son pecadores en sí mismos y no hicieron nada para merecerlo, a estos les es atribuida la justicia de Jesucristo gratuitamente por creer en Él. Y Dios ve a los cristianos como justos. ¿Por qué? Porque así como Adán nos fue contado su pecado, así la justicia de Cristo nos es contada a nosotros. Pero solamente a aquellos que creen en la obra de Cristo, en la cruz y su resurrección. Segunda aplicación. Cuando compartimos el Evangelio es importante hablar de la condición depravada del hombre, pues el incrédulo tiene que entender que no está en una condición neutral o enferma delante de Dios. No es que peca poquito, es que toda su naturaleza está depravada, está corrompida por el pecado. El incrédulo tiene que entender que ni siquiera puede ver el reino de Dios si primero no nace de nuevo. Y esto es algo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. Y después el incrédulo tiene que entender que Dios está llamado por Dios, que Dios está llamando a todos los hombres que se arrepientan y crean en Cristo para salvación. Pero solamente al considerar esta doctrina de la depravación total, el hombre verá las tinieblas de su pecado y la maravillosa gracia de Jesús. Finalmente, número 3, es importante recordar, escuchen, el cristiano ya no está totalmente depravado. Una vez más, el cristiano ya no está en un estado totalmente depravado, sino que el cristiano ahora es santo, aunque sigue teniendo un remanente del pecado. El cristiano es santo en dos maneras. Primero, legalmente. La justicia de Cristo nos es atribuida a nosotros y Dios nos ve como justos por la justicia de Cristo, que nos cubre. Pero no solamente legalmente, sino que Dios, por su Espíritu, nos ha dado un nuevo corazón y una nueva naturaleza que ama y desea la justicia y aborrece el pecado. Sin embargo, aunque ya somos santos, mientras estamos en este cuerpo, aún tenemos una lucha con el pecado. Queda un remanente de nosotros hasta el regreso de Jesucristo, cuando tendremos nuevos cuerpos. Pero hasta que ese día llegue, a veces nosotros queremos hacer el bien como cristianos, pero encontramos en nosotros el mal, el remanente del pecado. Y esto lo podemos ver en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando nos peleamos con nuestros cónyuges o pecamos diariamente, vemos que queremos hacer el bien, pero aún hay un remanente del pecado en nosotros. Y esta lucha en contra del pecado nos puede desanimar cuando caemos en pecado. Pero en esos momentos el cristiano debe confesar su pecado y recordar que ya somos más que vencedores en Cristo, pues ya no hay condenación para el cristiano por la obra de Cristo. Y un día esta lucha dentro de nosotros ya no existirá en el regreso de Cristo por su iglesia. Termino con las palabras del apóstol Pablo, Romanos 7:24 al 25. Miserable de mí, o en inglés, wretched man that I am. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando como cristiano. ¿Quién me va a librar de este cuerpo que yo quiero hacer el bien, pero aún queda un remanente del pecado en mí como cristiano? Y luego dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En su regreso, Jesús nos librará completamente por el pecado y nos dará cuerpos nuevos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que sigas bendiciendo el resto de nuestro servicio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.